Ok, bien hermanos, estamos de nuevo, son los últimos dos párrafos de Primera de Corintios 15. Estos son los últimos dos párrafos, ¿verdad? Entonces, voy a prender mi micrófono porque me voy a mover. Bueno, ¿quién falta de hoja? ¿Quién no recibió hoja? Ok, hermana Amanda no recibió hoja, creo que había una por ahí, hijas. Voy a imprimir otras dos. Y voy a imprimir otras dos. La hermana Judith tampoco recibió hoja, entonces, ok. Bien, hermanos, entonces estamos aquí, ¿verdad? Estos son los últimos dos párrafos de capítulo 15. En el primer párrafo, que es el que estamos viendo, Pablo describe su ministerio entre los gentiles. Y luego el 2, Pablo describe sus planes futuros, ¿ok? Entonces, estamos viendo, no hay tanto, la verdad, hermanos, no hay tanto que me gustaría discutir a mí, pero si hay algo que a usted le gustaría discutir o aclarar o entender del texto, claro, estamos para eso, ¿ok? Vimos la semana pasada, comienza con esto, Pablo en el versículo 14 concluye con un sentido de confianza en la madurez de los hermanos en Roma, ¿ok? La madurez de los hermanos en Roma. Pablo dice en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, y tres cosas va a describir, o dos cosas y un resultado. Están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y lo que decíamos, hermanos, es que, de nuevo, esta es una iglesia que ha madurado, que tiene la capacidad de ¿qué? Y eso también aprendemos para nosotros. Una iglesia madura tiene la capacidad de ¿qué? Amén. Pero más específico aquí en el texto. Exactamente, del poderse amonestar. Recuerda, ¿cómo? Otra manera de traducir esto, otra manera de entender, amonestaros. Sí, esa hermana. De tal manera que podamos aconsejarnos unos a otros. Ahora, quiero usar esa palabra porque la consejería bíblica trata varios detalles. La consejería bíblica no nada más es regañar gente y exhortar gente, ¿verdad? La consejería bíblica trata muchos asuntos. Recuerde, para nosotros consejería bíblica y discipulado es lo mismo, pero consejería bíblica, ¿verdad? Como que nos llama más la atención, ¿verdad? Porque trata más de eso, de poder, ¿verdad? Y hermanos, esta es la meta, que la iglesia, de nuevo, que la iglesia crezca, que los hermanos sean llenos de bondad, llenos de conocimiento, para poder que exhortarse, aconsejarse. Y esto aún también consolarse, ayudarse, ¿verdad? Y hermanos, de nuevo, mi meta como pastor es enseñar lo que la Biblia dice para que hagamos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque de nuevo, hermanos, en teoría, uno de los problemas de las iglesias modernas es que son muy pastor dependientes. ¿Sí o no? Son muy pastor dependientes. Y hermanos, y de nuevo, uno está para servirles, pero me da gusto cuando entre hermanos ustedes se pueden ayudar, cuando hermanos ustedes se pueden aconsejar, se pueden regañar y se pueden exhortar, porque eso es una bendición, ¿ok? El pastor no es quien regaña a todos, aconseja a todos. Si ustedes pueden hacerlo, entre ustedes, hermanos, es lo que Pablo estaba tan agradecido de la iglesia en Roma, ¿no? ¿Ok? Ahora, nota aquí, vamos a continuar. Punto, inciso B en sus bosquejos. Pablo describe que el tono de su carta se basa en la autoridad apostólica. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que Pablo está describiendo ahí con su autoridad apostólica. Hermano Juan. Sí. Referente a los hermanos que os aconsejaron, dice, amonestarlos, para que ellos a su vez hagan lo que dice el mandamiento, como lo hagamos todos. Pero cuando las personas son negligentes o toman en vano de la amonestación, pues ya no es de nosotros, sino es de ellos, porque
Pero Dios es de nosotros dar esa manifestación. Sí, exactamente, sí. Pero cuando las personas toman en vano el consejo, que Dios nos dice que no es un ministerio. Sí. Sí. Pero a uno le siente mal. ¿Me imagino cómo es necesario? Sí, sí. Y bueno, Pablo no lo va a tomar aquí, pero hay otros pasajes en la Biblia que dicen lo que dice, que enseñan lo que dice el hermano Juan. Hermanos, no podemos ayudar a quien no quiere. Ofrecemos ayuda, ¿verdad? Buscamos a los hermanos, pero ya el hecho de recibir el consejo y aplicar el consejo ya es un asunto personal, ¿verdad? Ya es un asunto personal. Y el consejero no es responsable de lo que el aconsejado hace, ¿verdad? El consejero tiene su responsabilidad en cierta manera y hasta con ciertos límites, pero el aconsejado es quien es responsable por aplicar y obedecer, y especialmente a lo que la palabra está diciendo. Y es cierto, hermano Juan. Nada más que Pablo no va a abordar esos detalles aquí. Ahora, noten aquí, continuamos. Pablo describe el tono de su base en la autoridad apostólica. Dice versículo 15, hermanos, dice versículo 15, y 16, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar la gracia de Dios que me es dada, y luego va a describir, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y luego, propósito, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Déjenme agarrar mi iPad para ver qué tienen ustedes en su hojita. Pero las palabras que resalté aquí, hermanos, son, ¿verdad? Las que están en amarillo y en café son unas que nos gustaría entender. ¿Qué significa o qué tenemos ahí en la palabra ministro y ministrando? Ahí en el bosquejo, inciso B abajo. ¿Qué tenemos en el inciso B abajo? Ay, hermanos, algo pasó con mi... Dice que Pablo describe que el tono de la carta se basa en La autoridad apostólica, ¿sí? No dice afirmación en contrato, pero Pablo les ha escrito con valor para recordarles que fue dado el versículo 15. Ok. Y el siguiente aclaración, en lo que prende mi cochinero Privilegiado por lo que ya mencionó en su introducción. Dios le llamó a ser apóstol y ya reconoció que es por Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ok, bien, gracias. Entonces, sí, 1:4. Ok, dice ahí específicamente lo que Aarón leyó. Dice, Pablo se siente privilegiado por lo que ya mencionó en la introducción. Dios le llamó a ser apóstol y él reconoció. Hermanos, Pablo es apóstol porque él quiere. El Señor Jesucristo los llamó. ¿Ok? Y entonces dice, por la gracia de Dios que me es dada. Hermanos, y de nuevo, Pablo tiene que decir esto, de nuevo, Dios le llamó, y él lo va a explicar en otras cartas. Dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y luego menciona esta palabra como un abortivo, ¿verdad? Y Dios le dio esta gracia. Ahora, en versículo 16, el propósito, la gracia fue dada para que sea un ministro de Jesucristo a los gentiles, para presentarlos como una ofrenda agradable. Hermanos, ¿qué tipo de lenguaje es ese? Pablo, o sea, mire lo que está diciendo, Pablo quiere presentar a los hermanos como una ofrenda. Hermanos, nos quiere hacer chicharrón. No, ¿dónde se utilizaba ese tipo de lenguaje? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, ¿no? Ahora, mire, Pablo fíjese, y esto es muy interesante porque Pablo va a ayudarnos a entender un poquito de los privilegios que ahora tenemos como creyentes del Nuevo Testamento. Hermanos, en el tabernáculo, ¿quiénes podían servir en el tabernáculo? Los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Y los sacerdotes eran de la familia de Aarón. Acuérdense, los sacerdotes eran de la familia de Aarón y los levitas
eran todos los chalanes y ayudantes de la obra, ¿verdad? Cuando, ¿se acuerda que hace poquito vimos? Los levitas aún eran cantores, eran porteros, eran administradores, pero eran chalanes. Los sacerdotes eran los responsables. Ahora, y no todos podían ofrecer y estar ahí. Es más, ¿se acuerda? En los Salmos, a mí me impactó mucho. David anhelaba hacer el trabajo de los levitas por poder estar en el tabernáculo y en el templo. Él anhelaba, aunque no le tocó, ¿verdad?, el construir el templo, pero David anhelaba. Pero Dios no le llamó a eso. ¿A qué le llamó? A ser rey. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros, siendo rey, quisiéramos ser levitas? Uno pensaría, ¿estás loco, David? Eres el rey. Tú truenas los dedos y se hace. Ahora quieres ser levita, jalando agua, haciendo carnitas. Estás mal. Pero ¿qué era lo que apreciaba David? El asunto de la presencia de Dios. Ahora, Pablo utiliza ese lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Y por qué resalté? Mire por favor las palabras aquí. La palabra ministro, leiturgos. Leiturgos. Nosotros tenemos una palabra en español que es liturgia. ¿Ok? Esa es una palabra relacionada. Leiturgos, en algunos contextos describe el servicio religioso y también era una palabra que se usaba en términos de representante o encargado oficial por el Estado o un grupo. Dice Pablo, y mire, Dios me dio gracia para ser un ministro y no utiliza la palabra común, puede utilizar la palabra diácono, pero él utiliza la palabra leiturgos, como ese sacerdote. Dios me dio una gracia para ser como ese sacerdote, de nuevo, de Jesucristo a los, ¿verdad? Un sacerdote a los gentiles, y luego la palabra ministrando, mira ahí abajito. Hierurgeo refuerza el sentido religioso del servicio de Pablo. En algunos léxicos traduce la palabra como realizar funciones del sacerdote o sagradas. El verbo, hermano, hierurgeo está relacionado con una palabra que es hierón, y hierón habla del templo, pero especialmente hierón, hermanos, habla de la parte más sagrada del templo, el lugar santísimo. Entonces Pablo dice, mire aquí, dice, Dios me ha dado una gracia de ser, ¿verdad?, de ser un servidor y de ministrar el evangelio de Dios. Hermanos, ¿usted cree que Pablo escogió esta palabra para referirse ministrando cosas sagradas y mencionar el evangelio como una cosa sagrada? O sea, yo trabajo, pero ¿trabajas en qué? Y él dice aquí, ministrando ¿qué cosa? Ok, yo no hago sacrificios, ¿verdad? Yo lo que ministro, con lo que yo sirvo, con lo que yo hago, es que. Entonces dice, yo soy como, y Pablo está usando estas palabras, él como un sacerdote está ofreciendo el evangelio de Dios. Como un sacerdote a los gentiles, ¿verdad? Está ministrando en la cosa sagrada que es el evangelio de Dios. Y ahora, ¿con qué propósito? Para que los gentiles sean ofrendas. Ahora, dos cosas, ¿no? Para que los gentiles sean una, ¿qué? Ofrenda agradable. Y de nuevo, sigue todavía el asunto de nuevo, como todo ese lenguaje de los sacerdotes, que los gentiles sean una ofrenda agradable y luego santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿se acuerda? Si usted ha leído Levítico, el altar era tan sagrado que lo que pusiera uno en el altar se hacía sagrado, ¿verdad? El altar era tan sagrado. Y aquí Pablo está diciendo, quien nos hace santos o nos hace especiales no son las cosas religiosas o externas, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que decir eso? Que para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué pensaban los judíos de los gentiles? Que eran perros. Acuérdense que...
Acuérdese que entre ambos grupos, gentiles para con judíos y judíos para con gentiles, hermanos, era una rivalidad tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces Pablo de nuevo está diciendo, yo como un sacerdote ministrando el evangelio sagrado de Dios a los gentiles, quiero que los gentiles sean esa ofrenda agradable, santificada. No es hecha santa por mí, no es hecha santa por quien les predicó, quien los bautizó o qué cosas hacen. ¿Es por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Mire cómo lo tradujo la Biblia de las Américas. Ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y esa es la manera en que lo tradujo. ¿Ok? Ahora, inciso C, hermanos, Pablo describe su ministerio. ¿Ok? Pablo describe su ministerio. Y tiene varias afirmaciones. Aquí hay, si no me equivoco, hay 5 puntos, casi 6 puntos para terminar. ¿Ok? Comienza con una afirmación. Dice Pablo en versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ok, ¿qué significa esa afirmación? En el punto 1, abajo, la explicación, en el circulito. ¿Qué está haciendo Pablo cuando está haciendo esta afirmación? Pablo no está siendo arrogante, sino que comparte su privilegio como apóstol apartado para la predicación del Evangelio como su vocación. Ok, ahora, hermanos, a lo mejor para nosotros batallamos un poquito, pero dice, tengo pues de qué gloriarme, y él utiliza esta frase, en Cristo Jesús. Mi gloria no viene en mí mismo, mi gloria está ¿qué? En Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere o en las cosas de Dios. Ok, ahora Pablo va a dar una explicación. Por tanto, en Cristo Jesús no, creo que esta es otra traducción. Sí, esta es otra traducción. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que a Dios se refieren. Ok, y luego, explicación. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Ok? Lo que Pablo va a describir, dice, yo tengo motivos de qué gloriarme, pero en Cristo. ¿Y es de lo que qué? Cristo ha hecho. Ahora mire las frases. ¿Cristo ha hecho qué? Por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. ¿Ok? En el Espíritu de Dios. Ok, todas estas palabras, todas estas frases, hermanos, describen lo que Cristo ha hecho. Primero, Cristo lo ha hecho por medio de ¿quién? De Pablo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el qué Cristo ha hecho por medio de Pablo? ¿Para qué? Para la obediencia de los. Ok, hermanos, ¿cómo entiende usted esta palabra, esta frase, obediencia de los gentiles? Hermanos, guiarlos un poquito más, pero obediencia. Esta palabra obediencia describe otra manera de creer. Es otra palabra o es otra frase que describe el asunto de creer. Esta palabra también se utiliza en Hechos cuando dice que los judíos y los sacerdotes obedecían al evangelio. ¿Se acuerda? Ahora, ¿por qué cree que utiliza la palabra obediencia? ¿Por qué estás usando la palabra obediencia como otra manera de decir creer? No sé si aplique, pero pecar es
faltar las leyes de Dios y no obedecer a Dios. ¿Ok? Obediencia como aceptación. Ok. Que creo que es más así, hermano Ortega. Obediencia como aceptación, pero obediencia también como ¿qué? ¿Por qué la palabra obediencia? Lo tengo que hacer. Porque lo tengo que hacer. Pero ¿qué más? Hermano Jesús y luego hermana Margarita. Creo que un ejemplo muy válido para esto es Abraham. Cuando Dios le pide a Isaac, él obedece por fe. ¿Ok? Yo creo que sí va relacionado. Recuerda que la obediencia va relacionada con la fe. Pero ahí está un asunto de la demostración. Esa obediencia demostró fe. Pero ¿por qué le llama aquí obediencia? Hermanos, esta es una palabra y Pablo va a utilizar esta frase, hermanos, para explicarle. Solamente hay un camino, solamente hay una manera de ser salvo. Una manera, un camino, ¿ok? Y tenemos, y esta es la cosa, si queremos ser salvos tenemos que creer y tenemos que obedecer en el camino. Hermanos, mira, yo cuando hablo con las personas, yo no trato de ser exagerado ni hacer todo un show. Pero yo creo que a usted le ha tocado a muchas personas. Es que todos los caminos llevan a Dios. Y yo a veces lo que te digo, así muy amable, sin hacer pancho, no. No, es que servimos al mismo Dios. No servimos al mismo Dios. No todas las religiones no. Solamente hay un Dios verdadero y solamente hay un camino de salvación. Y tenemos que creer en el camino y la manera que Dios dio. Nada más. No, es que Jesucristo nada más Jesucristo. Déjame de nuevo leerle el asunto de los Carmichael. ¿Se acuerda que ya mero acabamos esa biografía? Está re buena, hermano. Yo se las recomiendo, la biografía. Cuando Amy Carmichael comenzó en Asia, muchos de los asiáticos de Japón eran budistas. Y entonces, ¿verdad? Lo que hacían los misioneros al comienzo de Carmichael en los budistas era enseñarles imágenes de Jesús, ¿ok? Para compartirles el evangelio. Lo que Amy Carmichael se dio cuenta es que en esa cultura, el enseñarle imágenes de Jesús simplemente estaba añadiendo otro Dios a la lista de dioses. O sea, para los budistas no había problema de aceptar otra imagen porque ya tenían imágenes. Y entonces, hermanos, Amy se dio cuenta. Ellos no aquí hay un problema. Ellos están pensando que este Jesús que yo les presento, que es una ilustración, realmente es Jesús y es realmente el Dios. Y entonces Amy dijo, y dejó de usar imágenes ilustrativas. Porque en esa cultura esto estaba haciendo de tropiezo. Entonces, hermanos, y hay que entender y hay que tener mucho cuidado con el asunto de las misiones. Es lo mismo, hermanos, que aprendemos, hermanos de India. Hermano, usted puede ir a India, usted puede predicar el evangelio, así como estamos aquí, y le puede decir a la gente, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y van a alzar la mano. ¿Pero por qué? Porque simplemente van a añadir un Dios a los 50 que ya tienen. Y como que tiende a ser, sí, por si me falla uno, o sea, da igual quién me conteste, ahora sí que me conteste, ¿no? Ok, y hermanos, y esta es una palabra, o esta es una frase que utiliza, solamente las personas tienen que creer en el medio y el camino que Dios mandó a través de Jesucristo. No hay otro. Rechazar, el único medio es rechazar, ¿verdad? Lo que Dios. Hermanos, y esta es la cosa, la Biblia enseña un solo camino, una sola persona. Un solo camino, una sola persona. Ahora, siguientes frases. Con palabra y con obras. Pablo, ¿verdad? Ha hecho palabras y obras. Dios, ¿verdad? Cristo lo ha usado con palabras y obras. Ahora, miren la siguiente frase. Con potencia de señales y prodigios.
Estas dos palabras, hermanos, son las palabras griegas para los milagros. Pablo ha hecho milagros. Ahora, hermanos, ¿cuál era el propósito de los milagros? Ya lo hemos estudiado y mencionado en otras cosas. ¿Cuál era el propósito de los milagros? No tanto. Hermanos, Satanás también hace milagros. Los milagros eran una Señal. ¿Pero de qué? ¿Para qué? Para que glorificaran a Dios. No tanto. O sea, sí, eso dio como resultado que glorificaran a Dios. Pero recuérdese, ok. Para que vieran la grandeza. que vieran el poder. No, porque si Satanás venía a hacer milagros, Ok. Ok. Aquí viene. Ahí voy, hermanos. Ahí voy. Hebreos 2. Ok. Mire, por favor. Mire todo. Mire, vamos a ver Hebreos 2. Ok. Dice, por tanto, es necesario, esta es la exhortación a los que está escribiendo, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una? Ok, ahora note aquí. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por él, ¿qué anunció el Señor? Ok, eso, aquí el texto, no saque cosas, aquí el texto, ¿ok? La salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por él, ¿quién anunció la salvación? Cristo. Ahora, nos fue confirmada por los que. Ok, ahora mire esto. Testificando Dios, dando testimonio Dios, el Padre, juntamente con ellos. Ahora, ¿cómo autentificó Dios? ¿Cómo Dios autentificó el mensaje de la salvación en Cristo? Los apóstoles. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su. No, ¿por qué? Porque me están diciendo muchas cosas. No, que para que glorificaran a Dios. No, Una señal para que Dios estaba ahí. Mira lo que lo estaba haciendo. ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Relacionado con qué? por la salvación. Con el mensaje del Evangelio. Sí. ¿Por qué Dios esto le permite a Satanás que también haga un De nuevo, ¿para qué? Y aquí viene el punto. Los milagros no son un fin en sí mismo. Los milagros no son un fin en sí mismo. De nuevo, hermanos, y se acuerdan, como vimos, en los evangelios, los milagros no generan fe. Gente fue sanada. Y es más, a veces Dios los sanó sin requerirles fe. Entonces, si Satanás hace un milagro, también es para testificar de la salvación. No, y aquí viene, ¿cómo podemos saber o cómo podemos identificar, bueno, qué resulta en el milagro? ¿Quién recibe la gloria en el milagro? ¿Con qué propósito se hace en el milagro? Pero mucha gente le pide a Dios un milagro y Yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros. Pero lo que estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado con el propósito de los milagros. Dios no hace milagros nada más por hacer milagros. Él siempre tiene un propósito. Y lo enfático en los milagros de Cristo y los enfático en los milagros de los apóstoles. Y lo que está diciendo Pablo fue ¿qué? ¿Qué? Acuérdense lo que está diciendo Pablo. Lo que Dios ha hecho por medio de mí, ¿verdad? De nuevo, con palabras y obras, con potencia de señales y con poder. Dios está autentificando. Lo que Pablo está diciendo es de Dios. ¿Cómo sabemos que lo que Pablo está diciendo es de Dios? Porque Dios está ¿qué? Obrando
milagrosamente en Él. Entonces, es muy enfático, hermanos. Ahora, ¿por qué quiero decir esto y por qué quiero enfatizar? Ahora, no estoy negando que Dios pueda hacer milagros. Ahora, hermanos, también hay que entender que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Bíblicamente. ¿Ok? Algo sobrenatural, algo que rompe, hermanos, algo que rompe con las leyes naturales que Dios nos ha dado. Un milagro, no tanto, hermano Juan, no tanto, es un milagro, tiene que ver con algo sobrenatural, una intervención divina en contra, hermanos, de todas las leyes naturales. Por ejemplo, cuando Cristo creó panes y peces, Él está creando panes y peces. Cuando convirtió el agua en vino, está creando todo el proceso, porque ni siquiera hubo plantas, agua está creando, ¿qué? Vino. Entonces, por ejemplo, hermanos, y de nuevo, cuando el ciego de nacimiento, él está creando y arreglando todo en su ojo para que pueda ver. Sin ninguna operación, ninguna intervención. Él está creando todo. Hermanos, eso es completamente fuera de todas las leyes naturales. Entonces, ahora yo sé que en la iglesia a veces nos expresamos y utilizamos la palabra, sobreextendemos el uso de la palabra milagro para muchas cosas, ¿verdad? Y no está mal, hermanos, creo que es parte del idioma. Pero ya hablando técnicamente, aquí y por la Biblia, los milagros. Ahora, estoy enfatizando mucho esto, porque el punto, de nuevo, que Pablo está diciendo aquí, hablando de su ministerio y de su autoridad apostólica, es, Dios le está dando autoridad apostólica con milagros. Ahora, estoy diciendo esto, hermanos, porque hoy en día hay grupos cristianos y hay eventos de cruzadas y cosas de milagros. Y para mí eso es muy sospechoso. Sí, como la Virgen de Guadalupe dice que ella puede hacer mucho. Bueno, y hermanos, y muchas, entonces, aquí viene. Y de nuevo, yo soy escéptico hasta que analice bien cuál es el propósito. No, soy escéptico en el sentido de, hermanos, yo tengo mucho cuidado con decir si es Dios. Yo tengo mucho cuidado de decir que es Dios, porque yo no sé. Yo sé lo que la Biblia dice y lo filtro a través de lo que la Biblia dice. Fuera de eso, hermanos, yo soy muy cuidadoso en decir. Puede que sí, puede que no, no sé, hermanos. No hay problema. No hay problema. Por ejemplo, las oraciones, o estamos orando por alguna persona o algo, y es tan evidente de que... No, sí. No. Por ejemplo, yo conté el ejemplo del hermano ¿cómo se llama? Enoch. Fue atropellado, ¿no? Digo, para mí es un milagro. Sí, ahora, hermanos, pero es que creo que estamos desviando. No, lo que estoy diciendo es, yo soy muy escéptico en los eventos y las personas que dicen que hacen milagros. En eso, yo soy muy escéptico de los eventos y las personas que hacen milagros. Hermanos, yo solamente he estado en una reunión. Yo fui, hermanos. He estado solamente en una reunión. Yo era un chamaco y fui con mi abuelita y estuvimos en una reunión de esas. Y yo vi cómo personas venían y cómo personas. Yo vi, hermanos, a mí nadie me contó que pusieron a mi abuelita y que aquí, trae las piernas disparejas y que le acompaña. Yo lo vi. A mí no me consta, yo nunca le medí las piernas a mi abuelita para saber si mi abuelita estaba dispareja o no estaba dispareja, pero yo lo vi. Ahora, hermanos, yo estaba así como viendo. Al final, ok, ¿cuántos tienen muelas picadas? Ok, alcen su mano y oren con fe para muelas picadas. Entonces ahí yo, chamaco, levanto la mano. Señor, por favor, muelas picadas. Ok, listo, vamos. Le llevo a la casa, mamá, revísame. ¿Qué? ¿Verdad que ya no tengo muelas picadas? ¿Cómo no? Y todavía las tienes picadas. Ahora, ¿y cuál es la excusa de esos eventos? No tienes fe. De nuevo, cuando usted mira a la Biblia, no siempre Cristo les reclamó y les pidió fe. Es más,
Acuérdense, por ejemplo, una de las escenas de mías favoritas es cuando el paralítico no lo sanó por la fe del paralítico, lo sanó por la fe de sus amigos. ¿Sí o no? Lo sanó por la fe de los amigos, no por la fe del paralítico. Sí, pero esa gente, los judíos, siempre estaban expectando milagros. Sí. Le encantaban. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les encantaban los milagros? Porque venían de la cultura de Moisés. Ahora, hermanos, de nuevo, la Biblia no está llena de milagros. Hermanos, la Biblia no está llena de milagros. La Biblia está llena del gobierno y la providencia de Dios. Vamos a decir, las temporadas grandes milagrosas es Moisés, Elías, Eliseo, el Señor Jesucristo y los apóstoles. Esas son las temporadas más enfáticas de la Biblia en cuanto a milagros. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos milagros hizo Dios en el libro de Esther para salvar a su pueblo? Ni uno solo. Dios no, milagro. Ahora acuérdense, el término de nuevo técnico y bíblico de milagro. ¿Cuántas cosas sobrenaturales hizo? No dio nada, no hizo nada. ¿Pero qué? Pero usó una mujer, despertó a un rey. Dios está obrando. No estoy diciendo que Dios no hizo nada, pero Dios no hizo nada, ¿qué? Milagroso o sobrenatural. ¿Cómo podía haberlo hecho? Hay muchas cosas. Hermanos, ¿por qué Dios no hizo nada sobrenatural con Noemí y Ruth cuando ellos iban a ser descendientes ellos iban a ser esposa la abuela de David? Pero sí hizo cuando llegaron al agua. No, de Noemí y Ruth. No, de Noemí y Ruth, la historia de Noemí y Ruth. No. No, hermana, yo creo que estaba confundiendo historias. No hizo nada, hermano. Ahora, hermanos, acuérdense, ¿qué tuvo que hacer? Usted lee la historia. Ruth se tuvo que ir a chambear al campo sin parar. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Ruth se tuvo que ir al campo y le preguntan, ¿quién es? Es la nuera de Noemí, y aquí ha estado sin parar y chambeando duro. Y todo Dios está dirigiendo y Dios está obrando, pero no está haciendo nada, ¿qué? Milagroso. Entonces hay que tener cuidado de nuevo con este asunto de los milagros. Entonces, de nuevo, déjeme nada más clarificar para que no crea yo malentendidos. Yo soy muy escéptico de los eventos y las personas que dicen que hacen milagros. ¿Ok? Ahora, yo creo que Dios hace milagros. Y ese es otro de los, hermanos, y esa es otra de las cosas con el asunto del, hermanos, los milagros y la salvación. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando va a Samaria y Pedro hace un milagro? ¿Se acuerda que hay un hombre ahí de Samaria que dice, que ora sobre el Espíritu Santo y le dice, yo quiero hacer eso mismo. Yo lo quiero hacer. Y hay que tener, y de nuevo, y por eso la Biblia nos marca los parámetros. Los parámetros. Ahora, vamos a continuar. Luego dice Pablo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, Pablo tenía, hermanos, todas las características de un apóstol, y ahora nos está diciendo, todo lo he llenado del Evangelio. Y luego nos está diciendo cuál era su plan, o cuál era su estrategia. Dice, y ahorita voy a enseñarles un mapa para que más o menos veamos Jerusalén e Ilírico. Ahora, y también, ¿cómo debemos entender este asunto de todo lo he llenado del Evangelio de Cristo? Ok, mira ahí en su bosquejo, abajo del punto número 4. Está diciendo Pablo que él ha predicado el Evangelio en cada rincón de las ciudades. Examina 4 posibilidades y concluye diciendo, la cuarta explicación entonces parece ser la única razonable. Pablo ha afirmado que he
a término en las regiones designadas su propia tarea apostólica de plantar iglesias estratégicas. Pablo no está diciendo, todo lo he llenado del evangelio, yo he tocado cada puerta que existe en esta región, yo he llegado a cada rincón, yo he llegado a cada persona. No está diciendo eso, él está diciendo, he predicado el evangelio. Ahora, esto lo refuerza diciendo su manera. ¿Concluye eso? ¿De dónde concluye eso? ¿De qué? Está diciendo que Aquí vamos. estableció la iglesia. Ok, por la siguiente frase. Y de esta manera, ok, dice, todo lo he llenado, ¿qué? El evangelio de Cristo. Ok, aquí está su manera y aquí está su método. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido, para no edificar sobre fundamento. O sea, su manera estratégica era ir donde no hubiera un trabajo previo. Donde no hubiera un trabajo previo. Pero, por ejemplo, está bien. Pero digo, ¿en qué se basa este señor en decir eso? De que fue su manera y todo eso. ¿Y qué leyó, qué escribió, dónde lo encontró para declarar eso? De que fue la manera como Pablo llenó el evangelio. Porque dice, nunca fue a Roma y sin embargo se hablaba del evangelio. Entonces, por ejemplo, él inclusive le dice a los judíos, yo me voy a ir a los gentiles y ustedes sigan conmigo. ¿Sí, no? Mi pregunta es, ¿de dónde sacó él esto para decir que por el estilo, por la manera, Pablo sembró el evangelio? Yo podría concluir por lo que mencionamos, ¿verdad? Que buscó realmente lugares donde el Espíritu Santo lo guió y todo eso. Muchas veces le dijo ni que vaya para allá. Ahora, esa es hermanos, y yo creo que ahí yace la importancia del libro de Hechos. Hermanos, sin el libro de Hechos, no hay una conexión entre los evangelios y las cartas. Sin el libro de Hechos, hermanos, uno no sabría cómo y estas conexiones sin el libro de Hechos. Entonces, de nuevo, concluimos, ya pensando en el texto y pensando en más allá del texto, en otro nivel de contexto, de lo que Pablo está afirmando y de lo que el libro de Hechos nos dice. Porque esta es la estrategia misionera de Pablo. ¿Se acuerda que también vimos cuál era la estrategia misionera de Pablo? Cada ciudad que llegaba, primero, ¿qué buscaba? Una sinagoga. ¿Por qué? Porque él era un judío y acuérdense, él dijo en Romanos, yo tengo carga por los judíos. Llegaba a una sinagoga, predicaba el evangelio, los judíos lo bateaban, ¿qué hacía Pablo? Voy a buscar a los gentiles. Hermano. Aquí en la traducción viviente, el 20 dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Sí, y es de nuevo, los hermanos están de nuevo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Los hermanos de nuevo, los de Nueva Traducción Viviente lo están traduciendo y lo están describiendo así. Ahora, hermanos, vamos a ver. Acuérdense, rapidito el mapa. Espérame tantito el mapa. Acuérdense que los viajes misioneros de Pablo fueron, él comienza, su primer viaje misionero comienza navegando a Chipre y todas estas partes. El primer viaje misionero, ¿ok? Estas primeras partes de Cilicia y se regresa, ¿ok? Es en el primer viaje misionero, acuérdense, es el viaje misionero donde lo apedrean y que tas, ok. En el segundo viaje misionero, él quiere ir para las partes de Asia, pero aquí en Troas, dice, el Espíritu Santo le dijo, no, es que quiero ir, que no, es que quiero que no, y entonces lo manda a Grecia, ok. Y aquí, hermanos, planta iglesias en Grecia. ¿Verdad? Filipos, Berea, Tesalónica, Corintio está aquí en esta parte. ¿Se acuerda que estuvo en Atenas? O sea, entonces, y el segundo viaje misionero,
termina el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero es un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque va a estar aquí en Éfeso. Dice que pasó mucho tiempo. ¿Se acuerda? En el tercer viaje misionero hay tanto éxito en Éfeso, hermanos, muchos brujos se convirtieron. ¿Se acuerda? En Éfeso muchos brujos se convirtieron. Y en Éfeso tiene que ir hermanos, y en Éfeso tiene que ir a Corintio. Porque se acuerda que había un pequeño muchos serios problemas en Corintios. Y entonces tiene que ir. Pablo fue 3 veces a Corintio y él lo dice en las cartas. En 2 de Corintios dice, esta es la tercera vez que voy. ¿Ok? Y entonces, hermanos, y ya me estoy adelantando al siguiente párrafo, es en Corintio donde él está escribiendo la carta de Romanos. Es al final del tercer viaje misionero. Este es su tercero. Es en este tercer viaje misionero donde él está. Entonces, ahora, aquí, y esta es la cosa que debaten los teólogos. Porque dice, desde Judea y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio. Ahora de nuevo, no está diciendo cada rincón. Ahora de nuevo, por el libro de Hechos estamos dando cuenta que fue a ciudades estratégicas. Hermanos, porque el evangelio, de nuevo, hermanos, Dios no está peleado con buscar maneras estratégicas de plantar el evangelio, hermana. ¿Cómo supo en qué lugares ya nuestro Señor había sacar? ¿Cómo? Ok. Él llega a un lugar y que hace un viaje en chispas y ya se aventó el viaje sobre. Ok, bueno, nos da una pista, un poquito de pista, el libro de Hechos. Ahorita voy a ir. Sí, Pablo era un hombre muy especial. Cristo, cuando iba a Damasco, y Cristo lo llevó a Arabia. Sí. Estuvo 3 años aprendiendo. Sí. Porque Dios quería. Sí, exactamente. Él hizo más que los 12 o los 11 discípulos apóstoles que Cristo le dio el gran Sí. misión, y no, él hizo más Sí. que los 11. Sí. Ahora, hermanos, y bueno, aquí voy a darles una interrogante, pero no la vamos a discutir. Dice que la Nueva Jerusalén tiene los nombres de los 12 apóstoles. 12, no 13. ¿Pablo va a estar ahí? Sí. Bueno. ¿Que no está en lugar de Judas? ¿No? ¿O que escogieron uno en lugar de Exactamente, porque escogieron uno en lugar de Judas. No, tenga cuidado. ¿Cómo que no es de Dios? Pedro está diciendo, basado en la escritura, que tenían que reponer uno. Y tomó un lugar, y se le dio un lugar con los 12. Entonces, él fue un apóstol con todos los derechos, privilegios de un apóstol. Matías fue, ¿verdad? En esencia. Ahora, por eso le digo, no lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir. Pero lo que la Biblia sí dice es que van a tener los nombres de los ¿qué? Apóstoles. Ok, ahora, espérenme. Ya quiero salir de ese pendiente. No, sí, vamos a sacarle. Carla.
Bien, y gracias. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Sino, y bien, Carla, miró el contexto. Sino como está escrito, aquellos a que nunca les fue anunciado de él verán, y los que nunca han oído él entenderán. Esto es una cita de Isaías 52:15. Su estrategia está basada, de nuevo, acuérdense, su estrategia está basada en lo que Dios anticipaba en las Escrituras. Su estrategia, y creemos que sus planes futuros también están basados en... Ahora, aquí hay un detalle, hermanos, aquí hay un detalle textual. Dice, en la versión en español dice, Isaías 52:15, y así asombrará él a muchas naciones. Está hablando del siervo de Jehová. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían. Ahora, esto, hermanos, en el contexto está diciendo, y fíjense, los judíos por siglos se les anticipó, va a venir el descendiente de la mujer que aplastará en la cabeza de Satanás. Hermanos, y recuérdense, los judíos crecieron pensando, va a venir un descendiente de la mujer que va a aplastar en la cabeza a Satanás, va a ser un hijo de Abraham, va a ser un hijo de Judá, va a ser un hijo de David. Va a haber un hijo de David. Y los judíos lo tenían y lo recitaban y lo memorizaban. Pero esto es interesante, con todo y que lo sabían, espérame hermano Cruz, con todo y que lo sabían, cuando vino, lo patearon. ¿De quién están hablando? ¿De Jesús o de Pablo? No, esto está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Entonces, miren lo poderoso de la cita. Así asombrará él, Jesús, a muchas naciones. Sí. Pastor, Isaías 52:15. El 15 es la última. Del capítulo, ajá. Es el último. El 53 va hablando. Exactamente, nos va a decir cómo el siervo sufriente, ¿se acuerda? Ahora, aquí viene. Él asombrará a muchos, los reyes se encerrarán ante la boca. Aquí viene. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán. O sea, lo que está diciendo, hermanos, los gentiles nunca habían escuchado. Y entonces Pablo llega y les dice, y creen. Los gentiles vienen, hermanos, son paganos, ellos están acostumbrados a adorar la tierra, el cielo y cualquier monito. Viene Pablo, les dice, solamente hay un creador. Solamente hay un creador, solamente hay un Dios y solamente hay un Salvador. Y creen. O sea, los judíos que tenían siglos con escrituras, los estaban pateando, y los gentiles les dicen y creen. Y todo esto era anticipación. Ahora, aquí está el detalle textual. Hermano Cruz, a ver, lea este versículo. Léalo, por favor. He shall sprinkle many nations. He Shut their mouths, shut their mouth. for they shall see. Shall see what Ya no lo alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, es que yo tengo pronunciación como Nacho Libre, entonces por eso. Ok, aquí está la diferencia. Las versiones en inglés, dice aquí, asombrará, pero ahí dice, he shall spring. Esto es, rociará. Y esta palabra está en un sentido, hermanos, religioso. Dice, rociará a muchas naciones. Y uno pensará, ¿rociará? Isaías, ¿qué estás tratando de decir? ¿Rociará a muchas naciones? ¿Verdad? Porque los reyes cerrarán su boca, porque ellos verán lo que no les ha dicho y ellos considerarán con mucha atención, with full attention, lo que nunca, ¿verdad?, habían escuchado. Ah, bueno, sí. Hermanos, ahora, y es lo que dice el hermano Cruz, el versículo 15, después del versículo 15 está, y viene el 53:1, hablando del siervo sufriente de Jehová. Molido fue por nuestras transgresiones. Molido. Entonces, ¿cómo los va a rociar? Por su muerte.
¿verdad? Con su muerte, su sangre en la cruz del Calvario. Esto es lo que está diciendo Pablo. El mensaje del Evangelio es tan poderoso que gente que nunca tuvo nada, nada. La otra vez estábamos hablando con la hermana Socorro de un dicho, que crecieron como animalitos en cuanto a la religión, van a creer. ¿Cómo es eso posible? Eso es lo poderoso del Evangelio. Bueno, Pablo ya dijo muchas cosas sobre eso. Entonces, ¿ok? Bien, hermanos, yo sé que a ustedes les gusta discutir, pero vamos a terminar aquí. Ok, déjenme orar y terminamos.